Bien. Ahora ya vamos a ir llegando en el proyecto hacia aguas arriba, es decir, vamos llegando al punto de suministro. Y como en el proyecto ustedes tienen un suministro de media tensión, hasta ahora todo lo que dijimos y lo que explicamos es referente a baja tensión. Y ya nos acercamos a la parte del transformador. La primera parte de la instalación es una instalación de este tipo. Vamos a hacerlo así. Todavía no vamos a entrar en simbología de detalle, porque vamos a calcular primero el nivel de corriente de cortocircuito que tenemos aguas abajo del transformador para poder determinar las características de los interruptores del tablero principal. La instalación es esta, ¿sí? Aquí tenemos la media tensión, aquí tenemos la baja tensión. Bien, este interruptor es el interruptor principal de baja tensión, que va a tener que ser un interruptor del tipo caja moldeada, seguro caja moldeada. Y dentro de caja moldeada van a tener que elegir de este interruptor la corriente asignada o corriente nominal, que ya saben cómo se elige esta corriente nominal. La eligen en función de la corriente que pide la instalación, ¿no es cierto? Y función también de la corriente máxima de los cables. Lo que pasa es que acá, esto es barras, estos son barras. Entonces, la corriente que admiten las barras es muy importante, con lo cual prácticamente quedamos cubiertos. En realidad, en estos casos, se calculan otras cosas que no vamos a entrar ahora a detallar, porque son más complejas, porque no son específicas del programa, que son los esfuerzos que se producen en las barras. ¿Está bien? Pero hay una norma para poder calcularlos. Nosotros los vamos a asumir como que están hechos esos cálculos. ¿Está bien? Y si ustedes recuerdan, en el tablero general de baja tensión van a tener una cosa así. En realidad, con más líneas, ¿no? Porque tenían para oficina, para un sector de la fábrica, para otro. Entonces, aquí sí, ya saben cómo calcular, cómo determinar la corriente nominal de estos interruptores. Esta sí la determinan, esta INP de cada uno de estos interruptores, la determinan con lo que ya conocen, que tiene que ser esta corriente nominal de los interruptores mayor a la corriente de cada línea en cuestión y menor o igual a la corriente máxima del cable, corregida cuando ya aplicaron de la síntesis de proyecto todos los coeficientes de corrección. Esa es la condición que tomamos como referencia por los datos que se tienen. Pero también los interruptores se eligen en función de la capacidad de ruptura. Por un lado, por la corriente nominal, el interruptor será de 100 amperes, de 160 amperes, de 250 amperes. Y por otro lado, de la capacidad de ruptura. La capacidad de ruptura es llamada ICS. La capacidad de ruptura es un valor de corriente característico del interruptor que indica hasta qué valor de corriente ese interruptor es capaz de abrir ante una falla, ¿no? Porque estamos hablando de corrientes elevadas, sin sufrir daño en su interior y por lo tanto quedar en condiciones de seguir operando. Si lo cerramos y vuelve a abrir ante una falla. Muy bien, entonces en interruptores de caja moldeada, como vamos a necesitar en esta zona, aquí arriba y aquí, y en los tableros, porque recuerden que esto iba al tablero, a cada tablero seccional, y estos interruptores están en serie. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, si bien hay muchos criterios para dimensionar este, vamos a poner este igual a este. Este es el interruptor que protege la línea contra cortocircuitos y sobrecargas, y este cumple la función de ser el interruptor principal del tablero. Después acá tenemos
el diseño que cada uno hará, por ejemplo, un interruptor diferencial y a 3 máquinas, otro interruptor diferencial y a otras 3 máquinas, etcétera, ¿no? Con las condiciones que ya vimos de protección de diferenciales. Asumimos que el cortocircuito, un cortocircuito acá, o sea, la protección del diferencial contra cortocircuito la va a garantizar este interruptor, porque suponemos que tiene tales características que lo protege, y la elección de la corriente de paso, que tiene que ver con la sobrecarga del interruptor, ya saben cómo hacerla, cuando tienen esta configuración, cuando tienen un diferencial para un grupo de cargas. Si lo tienen solo, el interruptor diferencial, aquí vendría la termomagnética, y acá el diferencial. Bueno, acá es más fácil porque está en serie. Eso ya lo vimos, tiene un video. Así que a lo que voy es que este interruptor va a ser igual a este. Este es el que protege a la línea, y este de acá es, de alguna manera, una protección secundaria contra sobrecargas. Cortocircuito es únicamente este que protege. Pues hay un corto acá, salta este. Y este protege contra sobrecargas, al igual que este, es un respaldo. Pero además, este que está aquí es el interruptor de cabecera del tablero, que tiene que estar. Y como están en serie, vamos a colocar este interruptor igual a este otro. Y ahí sí, tienen, por un lado, que elegirlo con la corriente INP, la corriente nominal de la protección, en lo que es sobrecarga, y lo que vamos a ver ahora, la ICS, la capacidad de ruptura, en lo que es protección contra cortocircuitos. Muy bien, esto ya sabemos cómo hacerlo, es un tema ya finalizado. Vamos a entrar de lleno en la ICS, en la capacidad de ruptura. Como dijimos, la capacidad de ruptura es entonces un valor de corriente característico del interruptor que nos indica hasta qué intensidad de corriente es capaz de operar ese interruptor. ¿Sí? Por supuesto que será un nivel de corriente del orden de los kiloamperes, porque esto refiere a una condición de cortocircuito. Entonces, voy a limpiar un poquito el dibujo para que se entienda mejor. Bien, si nosotros para elegir la ICS necesitamos conocer la corriente de cortocircuito en el lugar donde va a estar instalado el interruptor, bueno, ahí nos encontramos con un problema. ¿Por qué con un problema? Porque determinar la corriente de cortocircuito tiene sus complejidades, porque es un cálculo que involucra cosas que ustedes no vieron todavía, conceptos electrotécnicos que quedan un poco afuera de los alcances que tiene un técnico, pero sin embargo hay una forma de poder conocerla estimada, y en términos más prácticos poder conocer ese valor de corriente estimada de cortocircuito. Muy bien. Y ese valor de corriente de cortocircuito que vamos a ver ahora, cómo se puede calcular en forma estimada, lo vamos a conocer gracias al transformador. Cuando miramos la instalación, nos encontramos con la red de distribución en media tensión y nuestro transformador de distribución. El transformador es, por otro lado, uno de los equipos que ustedes van a tener que elegir en el proyecto. O sea que con esta clase, viendo un tema, vamos también a involucrar el transformador. Antes de entrar de lleno al transformador, vamos a analizar esto. Pero esto tiene que ver con el tipo de transformador, es decir, la potencia del transformador. S, potencia aparente, tantos kVA. ¿Sí? Los niveles de tensión que manejemos en media tensión y en baja tensión. Y un dato más del transformador que se llama tensión de cortocircuito, que generalmente está en por ciento, será tanto por ciento,
estos datos, los niveles de tensión, la potencia del transformador y la tensión de cortocircuito del transformador, son los datos que nos van a permitir conocer qué corriente estimada aparece si existe un cortocircuito aquí, en los bornes de salida del transformador. ¿Sí? Y piensen ustedes que acá podemos hacer una aproximación. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos que el transformador, ¿sí?, en este tipo de instalación, el tablero principal, ¿no?, el tablero general de baja tensión, está cerca del transformador, no hay grandes distancias. Y todos estos interruptores están dentro del transformador. Entonces, este tramo de cable que está acá, evidentemente va a producir esa corriente de cortocircuito que aparece si ocurre en cortocircuito en bornes, justo en bornes de baja tensión del transformador. Este cable va a hacer que la longitud que tenga este cable va a hacer que la corriente en donde está el interruptor, esa corriente de cortocircuito sea un poco menor. Es decir, si el cortocircuito se produce acá, o si se produce acá abajo en el interruptor, es lo mismo el caso, estamos aguas arriba o aguas abajo, en el mismo punto, ¿sí?, esto va a ser un poco menor que si se produce en bornes del transformador. Pero nosotros, en aproximación, podemos considerar como corriente de cortocircuito, en este punto y en estos puntos de acá, y lo mismo en la barra, porque está dentro del mismo tablero todo esto, del mismo gabinete, podemos asumir que es la intensidad de corriente de cortocircuito que tendría lugar en bornes del transformador, si ocurriera una falla. ¿Sí? Entonces, este dato que podemos calcularlo sí es útil, porque lo aplicamos acá. Sabemos, en realidad, que acá vamos a tener valores un poco menores, con lo cual estamos, de alguna manera, tomando un margen de seguridad en la elección de la capacidad de ruptura del interruptor. ¿Sí? Entonces, si quieren, tomen una captura de pantalla. Está medio desprolijo, porque voy escribiendo sobre el tema, ¿no? Pero así lo borro y entramos en el cálculo. ¿Ya está? Sí, profe, ya está. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a dibujar un chiquito y un poquito más prolijo esto que está acá. Esta simbología en otra clase la vamos a ver en detalle, cuando entremos en los dispositivos de media. Muy bien. Esto venía así. Y aquí tenemos los demás interruptores. Entonces, ese dato que yo les dije, la tensión de cortocircuito del transformador, ¿sí?, es un valor porcentual y es, tal vez de séptimo tal vez lo estén viendo conjurado. Cuando hacen un ensayo de transformador en cortocircuito, ¿cómo lo hacen? Esto lo ven en máquina de séptimo. ¿Cómo, profe? Claro, cuando ustedes hacen un ensayo de transformador, el ensayo de cortocircuito del transformador en el laboratorio, ¿cómo lo hacen ese ensayo? O sea, tienen el transformador en tensión nominal y agarran el cortocircuito en los bordes del secundario directamente. No, Tensión profe. reducida me parece que es. Tensión Tensión reducida, reducida, sí, porque si no claro, se quema todo. exactamente. Bueno, muy bien. Ahí está, ese valor de tensión reducida expresado en por ciento respecto de la tensión nominal. Es ese valor UCC que dijimos. Entonces vamos a poner a un ejemplo. Acá tengo uno. Para ver cómo se calcula este tema. Acá. Vamos a suponer que tenemos un transformador de
300, vamos a poner 800 kVA. Potencia nominal del transformador, ¿sí? Tensión nominal del primario del transformador va a ser la tensión de alimentación. En este caso, 13,2 kilovolts. Y supongamos una tensión de cortocircuito del 4%. Depende del tipo de transformador, si es transformador con aislación seca o si es transformador con cuba y los bobinados inmersos en aceite, este valor cambia. En el transformador seco es un poco más elevado, puede estar el 5, el 6%. De todos modos, los catálogos de transformador le dan estos valores. Muy bien, y la tensión nominal del secundario es 0,4 kilovolts, o sea 400 volts. Esto es nominal. Sabemos que acá después vamos a terminar teniendo 380 volts, y sobre todo porque en el transformador hay un regulador de tensión que tiene varios puntos y que con el transformador fuera de servicio ustedes pueden ajustar un punto u otro. Entonces, lo ponen en funcionamiento. Si la tensión de salida es baja, 380 en vacío, con lo cual cuando coloquen, alimenten la carga va a bajar, y bueno, se saca de servicio, se sube un punto, por ejemplo está en 390. Con la carga se estabiliza en 380, ¿sí? Pero se toma una nominal de 0,4. De hecho, los transformadores, cuando busquen en catálogos para elegir el transformador, van a tener este valor referencial. Muy bien, entonces vamos a suponer ahora que el cortocircuito se produce acá, en bornes del transformador, con lo cual vamos a asumir que tiene el mismo valor en este interruptor y en cada uno de estos. Estos son todos interruptores del mismo tablero. Ya si nos vamos a un tablero seccional, hay que hacer un cálculo o recurrir a una tabla, porque la longitud de cable hasta el tablero seccional es mucho mayor a esta longitud de cable, y la corriente de cortocircuito cae bastante, para no sobredimensionar los interruptores. Pero en este caso, sí lo vamos a considerar igual, porque estamos muy cerca del tablero del transformador. Entonces, el tema está en hallar la corriente de cortocircuito aquí. Bien, ¿cómo es esa estimación? Esa estimación es muy sencilla. La corriente de cortocircuito se la llama I segunda K. Entonces, I segunda K lo vamos a determinar como la potencia del transformador S dividido raíz de 3 por la tensión de cortocircuito. Esto lo vamos a expresar como es por ciento, lo dividimos por 100, por la tensión nominal del secundario. Esta expresión, que en forma aproximada a ustedes les permite obtener el nivel de cortocircuito en esta zona de acá. En realidad, sépanlo, es en bornes del transformador, ¿sí? Pero, insisto, como todo esto está en cercanía del transformador, lo consideramos que también es el valor de corriente de cortocircuito que existiría ante una falla aquí. Con lo cual estamos tomando algún margen de seguridad. Vamos a calcularlo para este transformador, a ver cuánto nos da. Y segunda acá, entonces, son potencia nominal del transformador. A ver, me van diciendo, yo escribo. 800 kVA. Bueno, 800 kVA. Vamos a expresar esto en Volt-Ampere, así. Ah, no, vamos a dejarlo así porque esto nos va a dar bastante alto, ¿sí? 800 kVA. Bueno, al final lo termino poniendo en Volt-Ampere, no importa. 800.000 Volt-Ampere. Dividido raíz de 3
dividido. La tensión de cortocircuito, ¿cuánto es? 4%. 4%. 4. Lo dividimos por 100, esto nos da 0.04. Y la tensión nominal del secundario, ¿cuánto da? 0,4. 0,4. 0,4 kilovolt. Vamos a poner 400 volt. Entonces, para poder simplificar las unidades. Entonces, volt se va con volt y vamos a hacer la cuenta de esto, a ver cuánto nos da. Acá tengo una calculadora. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No es el 4% de 400 volts? ¿Cómo? No, hay en 4%, ¿no es el 4% de 400 volts? Sí, el 4%, porque 4 dividido 100 da 0.04 por 400. Está bien. Acá dice que quedan 10 minutos. Cuando se corta nos conectamos de vuelta para poder finalizar el tema. Entonces, vamos a hacer la cuenta. 800.000 volt-ampere dividido raíz de 3 por 400 dividido. Esto da 28.867 amperes. O sea, como es una corriente elevada de cortocircuito, se expresa en kiloamperes y esto da 28, vamos a redondear, 87 kiloamperes. ¿Sí? Y acá ya tenemos el dato que necesitamos para elegir estos interruptores en forma correcta, tanto desde el punto de vista de su protección a la sobrecarga, como la protección al cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, con este valor tenemos que ir a la tabla de interruptores. ¿Y qué lo vamos a encontrar en la tabla de interruptores? Como estos interruptores no son termomagnéticos, a pesar de que un interruptor termomagnético tiene una capacidad de ruptura, ¿sí? Todo elemento tiene una capacidad de ruptura. Los diferenciales también, lo que pasa es que es muy baja la capacidad de ruptura de un diferencial. Puede estar al orden de los 500 amperes. En termomagnéticas, ustedes la capacidad de ruptura la encuentran dentro del rectángulo y tendrán 3000, o sea, un interruptor termomagnético con una capacidad de ruptura de 3000 amperes. Hasta 3000 amperes podemos instalarlo. O podemos tener, como dijimos, 4500. O hay de 6000 y hay algunos incluso de 10000. Pero ya capacidad de ruptura superiores a estos son directamente los interruptores de caja moldeada. En esos interruptores, los de caja moldeada, ustedes se van a encontrar que tienen dos datos muy similares. Uno que es la ICU, que es la capacidad de ruptura última. Y tienen otro dato que es la ICS, que es la capacidad de ruptura. También se le llama poder de corte a la capacidad de ruptura de servicio. ¿Cuál es de estas dos la que ustedes tienen que considerar? Esta de acá, la ICS. ¿Y cómo viene expresado en el interruptor? Viene expresado en términos de porcentaje. El interruptor va a decir, por ejemplo, ICU 25 kiloamperes. ¿Sí? ICS, por ejemplo, ahora la mayoría son 100% de ICU. ¿Tá? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mirar siempre, el ICS, no el ICU. Pero a veces, como está expresado en porcentaje, tenemos que el valor del ICS lo terminamos
deduciendo del ICU. Entonces, capacidad de ruptura van a encontrar en los catálogos, pero por ejemplo, tenemos interruptores puede llegar a haber alguno que tenga 16 kA. Vamos a hablar de que esto es ICU, y como ahora vienen los interruptores, en donde la gran mayoría tiene una ICS del 100% de ICU, estamos en el mismo valor, tenemos 25 kA, 36 kA, y creo que después ya vamos a 55 kA, que son unos interruptores que tienen resorte, ¿no es cierto? Es decir, yo lo entro no con una palanca, sino que lo entro con un pulsador. Le doy on y el interruptor cierra, y me queda una carga en el resorte. Le doy off y el interruptor abre, y después perdí la carga. Entonces, ¿cómo opera de vuelta? Tengo que con una manija darle 5 o 6 veces, o no sé si una séptima, y una vez que cargó el resorte, la palanca queda liberada. Eso quiere decir que el resorte ya está cargado y tiene energía para que nosotros pulsemos y los contactos se cierren, o pulsemos el off y los contactos se abran. Ese tipo de interruptores están en el orden de los 55 kA, y corrientes nominales por ahí 2000 A. Vamos a ver qué da el proyecto para acá. No sea cosa que dé uno de estos. No creo, pero bueno, puede ser. ¿Está? Y entonces siempre hay que tener presente la ICS y observar este porcentaje, porque hoy en día la mayoría de los interruptores está viniendo con 100% de ICU para ICS, pero hay interruptores de ya algunos años en donde la ICS, por ejemplo, era el 80% de la ICU. Entonces, en nuestro caso, que tenemos un nivel de cortocircuito de 28,87, si nosotros desde ya, que uno de 25 kA, aunque tenga el 100% de ICU, no sirve, porque el nivel de cortocircuito es superior. Así que este no va. Pero vamos a ver qué pasa con 36. Si tenemos 36 amperes y es uno de los anteriores que venían con un porcentaje menor de ICU para ICS, 36 por 0,8 da 28,8. Está justo. Esto da 28,8 kA. Está justo. Si esto ocurre, y conviene ir a uno superior, o buscar alguno en donde esto, en lugar del 80%, sea el 100%. Entonces, aquí tendríamos 36 kA en lugar de 28,8. Y ahí sí lo podemos instalar. Porque ¿cuál es la condición? La condición es, lo pongo acá, todavía tenemos menos de un minuto. Bueno, acá pongo la condición. La condición es que la ICS sea mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el punto donde vamos a instalar. Preferentemente que sea mayor. El igual se lo puede considerar, ¿sí? Pero preferentemente que sea mayor. Bueno, se está por cortar. Lo conectamos de vuelta para redondear el tema y ver un poquito cómo hacen para elegir el transformador. Sí, Fabián, así se cierra el tema y listo, ¿eh? Sí, porque ya con esto está cerrado, ya tiene para trabajar. Sí. Bueno, salimos porque quedan segundos para no estar esperando. Sí, salimos.